Dios le bendiga a mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a llevar un tema de cómo identificar la falsa doctrina o las falsas enseñanzas. Vamos a ver 4 pasos para identificar una falsa doctrina. La primera es que usted puede identificar una falsa doctrina cuando vea a alguien predicando sin utilizar la palabra del Señor. Cuando usted vea que alguien se sube en el altar y comienza a predicar sin utilizar textos bíblicos o sin utilizar la palabra del Señor, significa de que esa persona regularmente está predicando una falsa doctrina. Está predicando lo que él piensa, está predicando lo que él cree, está predicando lo que escuchó de otras personas, pero no está predicando una sana doctrina. Entonces, uno de los requisitos para identificar una persona que está predicando falsa doctrina es cuando en el momento de predicar no utiliza textos bíblicos. Significa que todo lo que está predicando es basado en su razonamiento, en su pensamiento y en lo que ve. Ahora le explico por qué es necesario utilizar la Biblia. Es necesario utilizar las Sagradas Escrituras porque así enseña la palabra del Señor. Dice la Biblia en Pedro que el que predique conforme a la palabra del Señor. Y el que ministre conforme al poder que Dios da. Entonces repito, dice que el que predique conforme a la palabra del Señor. Y el que ministre conforme al poder que Dios da para que todo y en todo sea glorificado. El salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces si alguien predica sin textos bíblicos o sin utilizar la Biblia, esa persona regularmente está propensa a caer en falsa doctrina. Ese es el primer punto. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es cuando la persona predica, coge un texto y comienza a predicar de ese texto sin tomar en cuenta los contextos. Entonces cogen un texto y lo aísla de los contextos y comienza a predicar sobre eso. Entonces ahí cae en falsa doctrina, porque una de las reglas para predicar la palabra del Señor o entenderla es que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Si una persona trata de interpretar las Sagradas Escrituras sin el Espíritu Santo, sin la misma palabra del Señor, es que cae en falsa doctrina. Por eso es muy importante que la persona cuando vaya a interpretar la Sagrada Escritura pida luz al Espíritu Santo y la interprete por la misma palabra del Señor, por la misma Biblia. La Biblia es interpretada por la misma Biblia. No porque hay que inventarse cosas. Por eso hay gente que cae en falsa doctrina porque coge un texto y lo aísla de los contextos. Y cuando se da cuenta, ya está predicando falsa doctrina. O sea, para desarrollar el mensaje, utiliza un texto y de ese texto comienza a decir lo que siente, lo que piensa en su mente y en su corazón. Y se aísla de los otros textos. Ahí cae en falsa doctrina. Porque repito, la Biblia, ¿no es cierto?, se interpreta por la luz del Espíritu Santo y por la misma palabra del Señor. Ejemplos bíblicos de esto. Jesús habla del sembrador.
Dice que Jesús salió a sembrar y la tierra cayó sobre espinos, la tierra cayó sobre pedregales, la semilla cayó, ¿no es cierto?, en buena tierra, junto al camino, vinieron Él mismo le explica el Señor qué significa eso. Que cayó en espinos es regularmente, dice las Sagradas Escrituras, que viene la aflicción y las pruebas y se vuelve inconstante. En fin, como ejemplo que les pongo. Entonces, si estás tratando de llevar un mensaje, una sana doctrina, y solo coges un texto y te aíslas de los otros contextos, entonces estás perdido. Por eso el cristiano debe estar atento a esto en el momento que estén predicando la palabra del Señor, ¿cierto? Si cogen un texto, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo aquí, ¿no es cierto? Tengo San Juan 6, capítulo 6, por ejemplo, voy a coger un versículo 20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Así le dijo, está hoy en Juan 6:20. Le pongo un ejemplo de que cómo aíslan los textos de los contextos y caen en falsa doctrina. Este es el ejemplo. San Juan 6:20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Cómo yo puedo saber que aquí dice, yo soy, no temáis? ¿Cómo puedo saber de quién está hablando? Yo puedo saber de quién está hablando si leo los otros contextos que están en San Juan capítulo 6, del 1 hasta el 19. Y leo los otros contextos que están en San Juan 6, del 21, para saber que se está hablando de Jesús. Pero si yo aíslo este texto y dice, mas Él dice, yo soy, no temáis, entonces esto se da para interpretar que puede ser cualquier persona, menos Jesús. Entonces, ese es el error de muchas personas y por eso caen en falsa doctrina. Por eso usted ve personas predicando por radio, por televisión, por internet, hablando cosas que no tienen ni sentido. Usted ve predicadores, pura publicidad y de doctrina nada. Y la gente, como ve que hace publicidad, dice, este varón o esta varona es de Dios. Mentira. Usted vea que predique una sana doctrina, porque haciendo esto se salvará usted mismo. La tercera es cuando alguien te predica con sueños y visiones que no confirman la Biblia. Entonces, si alguien te está predicando con sueños y visiones que no lo confirman las Sagradas Escrituras, entonces esas predicaciones tampoco no son de confianza. Por ejemplo, un ejemplo le pongo, hay personas que dicen, yo tuve un sueño de que, por ejemplo, yo tuve un sueño de que no me congregaba. Y en el momento que le toca predicar, va y predica. Dios, y utilizan a Dios, dice, Dios a mí me mostró, dice. Así dicen. Dios me mostró, dice, por medio de un sueño y una revelación que no me debo congregar, dice. Entonces, esa enseñanza o esa doctrina por sueños, revelaciones que no son confirmadas con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a no congregarse? Dice la Sagrada Escritura, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dice la palabra del Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice la Sagrada Escritura, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, si alguien te predica con sueños y revelaciones, pero no son confirmadas con la Biblia, con la palabra del Señor, entonces significa que ese mensaje no sirve.
Por eso hay predicadores que para impresionar a la persona dicen, te vengo con una nueva revelación, te voy a predicar un mensaje profético. Pero no está en la Biblia, es que Dios a mí me lo mostró, Dios me lo reveló. Y como Dios me lo reveló, es un mensaje poderoso, pero eso no sirve. No sirve eso. Por eso es que hay tanta gente siguiendo vanidad ilusoria, siguiendo imaginaciones de las personas. Porque predican con sueños y revelaciones que no son confirmados con la Biblia. ¿Cómo es un sueño confirmado con la Biblia? Por ejemplo, un sueño confirmado con la Biblia es, por ejemplo, usted sueña que está predicando la palabra en las calles, por ejemplo. Entonces usted va a la Biblia, usted tiene un sueño que está predicando en las calles, usted va a la Biblia y la Biblia dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios ruega por medio de nosotros y dice, reconciliados con el mundo. Significa que Dios nos manda a predicar a las personas que no tienen a Cristo. Ese sueño sí es confirmado por medio de la palabra del Señor. Entonces ese sueño sí se puede predicar, o esa revelación se puede predicar porque la palabra del Señor lo confirma. Pero si hay sueños y revelaciones que no te confirman, porque yo he tenido la oportunidad de ver personas que más le creen a los sueños y a las revelaciones que a la misma palabra de Dios. Usted les explica y le dice, mire, aquí en la Biblia dice que esto no se debe hacer. No, ¿sabe lo que dice? No, a mí Dios me mostró por medio de un sueño y de una revelación que esto debe hacer, pero no está conforme a la Biblia. Ese sueño, esa revelación, no es de Dios. Usted no debe hacer esto. No, a mí Dios me mostró por medio de un sueño y si Dios me mostró, no importa nada más. Entonces eso es caer en falsa doctrina ya. Por eso hay tanta gente que predica cosas que en realidad ya no tienen ni sentido. Y que mejor, creo que a veces uno no se piensa de pronto reír, llorar, no sé, exhortar o animar, no sé, ¿sabe por qué? Regularmente es basado en sueños que no son confirmados por la palabra del Señor. Entonces regularmente por eso, repito, caen en falsa doctrina. Y hay gente que sigue a estas personas. Tuve un sueño, tuve una revelación, te la traigo de parte del Señor. Es un mensaje de parte de Dios por medio de un sueño. No utilice la Biblia, no utilice la palabra del Señor. No sirve para nada. Otra forma de identificar cuando una persona está predicando una falsa doctrina, pues son 4 pasos. Es cuando la doctrina que se predica, ¿no es cierto?, no está en toda la Biblia. Toda doctrina o enseñanza que se predica debe estar en toda la Biblia. Si usted ve que una doctrina se predica y no está en toda la Biblia, no es de Dios. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, usted ve a Noé que tomó alcohol. Noé tomó alcohol. ¿Por qué eso no es una doctrina para los cristianos? ¿Por qué los cristianos no son borrachitos y no toman? Porque eso no es una doctrina. Eso no es algo que manda el Señor. ¿Y por qué sabemos que no es una doctrina o no es algo que manda el Señor? Porque no está en toda la Biblia. Pues. Solo está en Noé y el otro varón que se emborrachó. Entonces por eso es que la gente a veces, repito, cae en falsa doctrina, porque regularmente se inventan doctrinas para dañar a alguien, lastimar a otro, se inventan reglas. Por eso usted ve en la actualidad, en la mayoría de las iglesias, lo que usted ve son reglas humanas que la misma doctrina del Señor. Reglas que ponen dentro de la iglesia y fuera de las iglesias, que la misma doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo. Y una vez conversaba con un varón
y me dice, siervo, yo vi, dice, a unas personas por acá, dice que eran novios o enamorados. Y le digo, ya. Dice, yo considero que eso está mal. Y yo le digo, ¿por qué está mal? Porque primero debe buscar al Señor y no deben enamorarse. Y yo le digo, ¿y usted cómo se casó? Yo le dije al pastor, le hice esa pregunta. Le digo, ¿y usted cómo se casó? Usted no se enamoró de alguien y después se casó. Sí, pero con la que yo me enamoré, con eso me casé. Por eso yo considero, dice, que cuando alguien se enamore, de la persona que se enamore, de eso debe casarse. Digo, si es un caso que a usted le pasó, eso no lo va a poner como doctrina dentro de la iglesia, pues. No, eso no es doctrina. Entonces, regularmente las personas tienen que ver que esté la enseñanza o la doctrina en toda la Biblia. Porque sabemos que la doctrina de los ángeles, de los querubines, de los serafines es de Dios. Porque usted lee la enseñanza, la doctrina de los ángeles, de los querubines, de los serafines, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es de Dios porque está en toda la Biblia. ¿Por qué se cree en la doctrina de la santidad? Se cree en la doctrina de la santidad porque usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis a Dios diciendo, sed santo, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí se da cuenta? Está desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien te predica una doctrina, confirma a ver si está en toda la Biblia. Y si no está en toda la Biblia, no es una doctrina de parte del Señor. Es una invención de parte de Dios. Por eso es que hay tanta gente en la actualidad, repito, predicando cosas que no tienen sentido. Porque se olvidan de estas 4 reglas que son, ¿no es cierto? Predicar con la palabra del Señor, utilizar el texto con los contextos. Si tiene sueños y revelaciones, estos sueños y revelaciones deben ser confirmados con la Biblia. Y predicar una doctrina que esté en toda la Biblia. Si la persona predica sin utilizar la palabra del Señor y sin tomar textos bíblicos, falsa doctrina. Si solamente utiliza un texto y lo aísla de los contextos, falsa doctrina si predica. Si predica con sueños, visiones y revelaciones y no están confirmados por medio de la palabra del Señor, falsa doctrina. Y si lleva una predicación o una enseñanza que no está en toda la Biblia, falsa doctrina. Así que atento, ojo, Dios le guarde y le bendiga y adelante con el Señor. Amén.